Bueno, Dolores, voy a empezar contigo. Tu personaje es una abogada que defiende a una joven, a Belén, acusada de cometer un aborto ilegal en Argentina. Y esto desencadena toda una ola activista contra el aborto, ¿no? En tus palabras, ¿cuál es el mensaje poderoso de la película y cómo resuena esto en el contexto de hoy de la Argentina? Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. Ella está presa por homicidio. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. Cómo desde el antihéroe se vuelve héroe una persona que decide poner el cuerpo en función de otro, sin juzgar, o sea, dándose cuenta que hay una injusticia y poniendo el cuerpo para resolver esa injusticia, y que esa persona podemos ser cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito de la vida o disciplina que nos toque, como esa diferencia de hacer las cosas con cuidado, en pos de cambiar algo, eso que le pasó a Soledad esa, que le llegó el caso y que no le quedó otra que hacerse cargo de esa situación que era de una injusticia total, siento que le da a la película algo mucho más universal, que no se limita a ser mujer, a ser abogada, a ser víctima, digamos. Cualquier persona desde cualquier lugar podría cambiar algo. Y también siento que hay algo en ese movimiento que ella termina convocando, digamos, a través de las agrupaciones y de toda la fuerza que hizo para sacarla, que termina recordándonos que si eso lo pudimos hacer en ese momento, lo podemos hacer ahora. Se puede recobrar esa fuerza del trabajo colectivo y tratar de cambiar las cosas ahora. Es verdad que estamos justamente en un contexto donde está muy vapuleada la lucha, vapuleado el feminismo, vapuleado las mujeres, las quejas, las marchas, porque les conviene. Pero digo, no olvidar que esas fueron nuestras herramientas de movilización y que eso fue lo que logró cambiar algo. Nosotros en el 2020 obtuvimos la ley de aborto y empezó de alguna manera, obviamente ni una menos, y con Belén, y hay un montón de olas que vienen para que culminen en eso. Creo que hay algo de no olvidar que el trabajo colectivo y la unión de las fuerzas hacen el cambio, que ahora estamos como dejando de lado eso porque estamos asustados, vapuleados, insultados desde las grandes esferas del poder, y creo que no hay que olvidar que el pueblo unido jamás será vencido, básicamente. Justamente, claro, como desde la mirada personal, no solo como directora, sino también como actriz y las otras actrices, pueden entender que esto es muy propio, ¿no? Y dentro de lo que ustedes consideran, y su militancia también entiendo, pero creo que también puede traer en toda Latinoamérica como muchos temas detractores, ¿no? ¿Cómo manejarían este tema ahora que la película se va a estrenar y luego va a pasar a plataformas donde personas como yo que nunca sabían de este caso lo van a conocer por primera vez, ¿no? Y van a tener opiniones, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar en ese sentido? Me parece que creo que está bien que la película abra discusión, debates, y estaremos para darlos, ¿no? Sí, hay que conversar, pensar. Hay algo de la película que termina de ser quién es la película cuando la gente la ve, según lo que le pase a cada uno con lo que vio, con lo que percibió, con lo que se sintió identificado o no, lo que le representa, la contra de eso. Igual creo que más allá de los detractores, ¿dijiste? Sí. Sí. Siento que para bronca de los detractores la película no está en un solo camino. Sí, sesgada, Habla de un manera, montón de claro, temas, habla de un montón de temas. No hay que ser mujer, feminista para verla, digamos, ni militante. Habla de la humanidad atravesada por otra humanidad y cómo cada uno quiere conectar con eso y tratar de cambiar las cosas, digamos, eso que te dije antes de
cómo cada uno desde su pequeño lugar puede hacer algo. Y eso es universal y supera, digamos, lo que es una militancia por algún derecho, ¿no? Laura, tú actúas y también escribes esta adaptación de Somos Belén, ¿no? Del 2019, esta novela. Tal vez me puedes contar algo que me resonó también, que cómo se contrasta la religión con la justicia en la película, ¿no? Y en el caso de Camila, por favor, cuéntame cómo fue sumergirte en el personaje, sobre todo en la primera escena, que es tan dura, ¿no? Tan impactante de llevar a cabo. Bueno, había algo que también cuando hicimos la visita a Tucumán era llamativo, particular, que en tribunales, en los hospitales, en todos lados había muchísimas cruces y eso podía estar pensado solo, trabajar eso en la película únicamente como un elemento coercitivo, que es lo que por supuesto es con relación al aborto, ¿no? O que una chica llegue con un aborto y que sea juzgada o ya denunciada, tenía que ver también, por supuesto, como con cierta práctica o modo de algún aspecto de la religión, pero también tenía que ver con que era un hospital donde estaba lleno de policías porque había una prisión enfrente y los policías se movían como si fueran médicos. Quiero decir, hay algo que la película trata, y también está Soledad, que es de Católicas por el Derecho a Decidir, y está con una virgen todo el tiempo en la película, y tiene discusiones con su hija sobre creer en Dios. Nos gustaba que la película tuviera como varios, o sea, que no fuera unidireccional con respecto a lo religioso, sino que aparecieran personas creyentes de distintas maneras, ¿no? Incluso esta bella supuesta contradicción para alguno que podría ser, bueno, una católica que está a favor del aborto. Pues sí, Soledad esa pertenecía a esa organización. Y eso nos parecía muy atractivo, que pudiera resonar de distintos modos cualquier aspecto religioso en la película. Porque además lo religioso en el personaje también habla de ayudar al otro. Exacto. Entonces una chica en una circunstancia de injusticia, bueno, alguien que cree en Dios o que cree en el bien hacer, va a hacer algo para ayudarla, digamos. Eso también se mezcla como... Además de que es una provincia hiper, super, ultra... Conservadora. Y... Que no es una cuestión de creencia, lo del aborto, de moral, sino una cuestión de salud, digamos. Entonces ahí cobra otro tipo de paradigma lo que pasó también. En relación al personaje, a mí me atraviesa... Ahora te hablo de la escena particularmente, pero cuando me llega la propuesta del guión me atraviesa como mujer, como persona, como tucumana, poder hacer esta historia, interpretarla. Entonces, todo su lado real, verídico de la historia, de la película, es principalmente lo que me atraviesa y lo que me conmueve y lo que me lleva, ¿no? Hacer la primera escena ha sido poner el cuerpo de esa ficción, pero sentir la vulnerabilidad por la que pasó Belén, por la torpeza y la violencia, donde nada, los médicos hacían de policía y los policías hacían de médicos, donde todo lo que tiene que ver con el campo institucional como es desvariado y totalmente violentado y violado, ¿no? Para mí hacer esa escena ha sido ponerme en el trabajo de lo técnico, porque me pasaba con Fran Ure, que fue la coach con la que vimos mucho el guión y pude trabajar como de manera más específica la parte actoral, poder verla desde sus principios técnicos, ¿no? La cámara va a pasar por acá, vos acá tenés que respirar, tenés que tratar de calmarte en esta parte. Y para mí era muy, muy difícil en ciertos puntos porque íbamos una tras otra. Y es una escena fuerte, es fuerte, fue intenso para mí en ese sentido. Lo técnico me ha servido mucho para organizarme, ¿no? Porque la emocionalidad y la intensidad que tiene se me podía como desbordar por momentos. Ella actuaba y en un momento, como no se movía de la camilla, le digo, Cami, ¿querés fumar un cigarro? Sí, le doy un cigarro y estábamos todos llorando y ella fumando un cigarro en la camilla. Necesitaba algo que me baje fue un terrible. poco. Hay fotos que lo documentan. Sí, con las ganas. No, y que yo tipo... Sí, Dolores igual llorando, fumando. pasándome un pucho. Sí.
Entonces el control de la emocionalidad, lo técnico ahí me ha servido mucho trabajarlo desde lo cinematográfico y poder ver la historia de Belén desde la comprensión e instalar ese posicionamiento y todos los sucesos para interiorizarlos y laburarlo también bajo el control. Belén estuvo encerrada 2 años y podría haber estado 8, y en esos 2 años estuvo también muy tranquila en el sentido de estuvo controlando todo lo que... 2 años en prisión no es poca cosa, ¿no? En la organización de ella y su decisión de no mostrar su identidad, su cara, su nombre, es toda una organización, es todo también una posición sobre esa situación en la que atravesó. Entonces, algo del control y lo que se desvariaba y lo que se iba de control justamente fue un trabajo para esa escena particularmente para mí.